Bienvenidos a nuestra inmersión profunda en los eventos que rodean la reciente protesta política en Venezuela. Estamos a pocos días de la inauguración presidencial, con el candidato opositor Edmundo González desafiando al actual presidente Nicolás Maduro. Ajá. La tensión está en el aire, y para agregar más leña al fuego, tenemos el incidente con María Corina Machado, una figura clave de la oposición. Para entender mejor lo sucedido, vamos a analizar dos artículos que ofrecen perspectivas diferentes sobre la supuesta detención y liberación de Machado durante la protesta. Ajá. Prepárense para un torbellino de intriga política, relatos contradictorios y la constante tensión que rodea esta elección crucial. Lo que me parece fascinante de este caso es que aún estamos como en medio de la historia. Las versiones sobre lo ocurrido siguen surgiendo y hay mucha incertidumbre sobre los detalles. Esto nos recuerda la importancia del pensamiento crítico en momentos como este. Totalmente de acuerdo. No se trata de sacar conclusiones precipitadas, sino de analizar cuidadosamente la información que tenemos y considerar las posibles motivaciones detrás de cada versión. Claro. Para empezar, recordemos que Machado reapareció de forma dramática luego de 133 días escondida para liderar una protesta en contra de la próxima inauguración de Maduro. Su regreso es significativo en varios niveles. Señaliza una jugada audaz por parte de la oposición, buscando galvanizar el apoyo y desafiar la legitimidad de Maduro. El hecho de que haya estado escondida durante tanto tiempo también dice mucho sobre el clima político actual en Venezuela. Y vaya que no se guardó nada al dirigirse a sus seguidores. Claro, cambió la historia para siempre, el régimen se hundió. ¿Qué te parece la contundencia de sus palabras? Su lenguaje es intencionalmente provocador. Busca energizar a la base opositora y presentar al gobierno de Maduro como débil y al borde del colapso. Esta es una táctica clásica en las luchas políticas. Usar la retórica para enmarcar la narrativa e influir en la opinión pública. Entonces, lidera esta protesta y luego las cosas se ponen turbias. Tenemos dos fuentes principales, Comando Venezuela, que es el equipo de campaña de González, y los informes iniciales de Human Rights Watch, ambos describiendo un incidente donde Machado fue detenida. Aquí es donde entran en juego las versiones contradictorias. Comando Venezuela afirma que Machado fue interceptada, sacada a la fuerza de su motocicleta, obligada a grabar videos y luego liberada. Utilizan un lenguaje fuerte, calificándolo de secuestro. Human Rights Watch, por otro lado, inicialmente confirmó la detención y exigió su liberación, pero sin utilizar el término secuestro. Luego confirmaron su liberación y pidieron que se garantizara su seguridad. Es interesante cómo ambas fuentes confirman el hecho básico de la detención de Machado, pero difieren en la elección de palabras y el nivel de detalle que proporcionan. Sí. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué la discrepancia? ¿Se trata simplemente de diferentes interpretaciones del mismo evento o podría haber un intento deliberado de manipular la narrativa? Y esto no es solo una disputa interna venezolana. La comunidad internacional está observando. Y muchos gobiernos expresaron serias preocupaciones, exigiendo la liberación y seguridad de Machado. Esa atención internacional agrega otra capa de complejidad a esta situación. Presiona al gobierno de Maduro y potencialmente limita sus acciones. Y luego tenemos la respuesta del gobierno colombiano, que es complicada, por decirlo menos. En efecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia emitió un comunicado oficial expresando preocupación y rechazo a las violaciones de derechos humanos en Venezuela, mencionando específicamente a Machado. Esta parece una respuesta diplomática bastante estándar, alineada con la preocupación de la comunidad internacional. Pero luego, el presidente colombiano Gustavo Petro agrega un giro inesperado. En un tuit personal, desestima todo el incidente como fake news. Esta discrepancia entre la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores y el tuit personal de Petro es bastante intrigante. ¿Es simplemente una diferencia de opinión dentro del gobierno colombiano? ¿O podría reflejar consideraciones políticas más profundas, tal vez relacionadas con la propia relación de Colombia con Venezuela? Y justo cuando piensas que las cosas no pueden enredarse más, Vente Venezuela, el propio partido de Machado, interviene. Confirman la autenticidad del video que la muestra sana y salva, lo cual es importante para contrarrestar cualquier afirmación de que todavía estaba en peligro. Sin embargo, mantienen que fue secuestrada durante varios minutos, haciéndose eco del lenguaje utilizado por Comando Venezuela. Entonces, a pesar de que hay evidencia en video de su liberación, Vente Venezuela todavía enmarca esto como un secuestro, enfatizando el miedo y el peligro que enfrentó Machado. Realmente resalta la lucha por el control de la narrativa en esta situación. Todos intentan presentar su versión de los hechos y depende de nosotros, como ciudadanos informados, a analizar la información y formar nuestras propias conclusiones. Y esa es precisamente la razón por la que estamos haciendo esta inmersión profunda, para ayudarte a navegar por estas situaciones complejas y desarrollar las habilidades de pensamiento crítico necesarias para darle sentido. Excelente punto.
Y hasta aquí la primera parte de nuestra inmersión profunda en los eventos que rodean la detención y liberación de María Corina Machado. Tenemos narrativas contradictorias, presión internacional, maniobras políticas internas. Es un thriller político de la vida real. Y es importante recordar que este es solo un evento en una historia mucho más grande y continua. La lucha por el poder y la democracia en Venezuela. Y la historia está lejos de terminar. Volveremos en la segunda parte para profundizar aún más en las implicaciones de estos eventos y lo que podrían decirnos sobre el futuro de Venezuela. Manténganse en sintonía. Regresamos a nuestra inmersión profunda en la situación en desarrollo en Venezuela. Como discutimos en la primera parte, la supuesta detención y liberación de María Corina Machado realmente ha puesto de manifiesto las profundas divisiones y tensiones políticas en el país. Es como si alguien hubiera lanzado una bomba a una situación que ya era volátil. Y recordemos que todo esto sucede justo antes de la inauguración presidencial, con el candidato opositor Edmundo González desafiando la victoria proclamada por Nicolás Maduro. Precisamente, este incidente con Machado no es un evento aislado, es un síntoma de una lucha de poder mucho más profunda. Tenemos un gobierno que ha sido acusado de autoritarismo y violaciones de derechos humanos, enfrentándose a una oposición cada vez mayor y más vocal. Y no olvidemos la dimensión internacional. Vimos la rapidez con la que los gobiernos de Europa y América Latina reaccionaron a la noticia de la supuesta detención de Machado. Claramente están observando la situación de cerca. Esa presión internacional es crucial. Pone el gobierno de Maduro en la mira, advirtiéndole que el mundo está observando y que habrá consecuencias si continúa reprimiendo a la oposición. Es como un juego de ajedrez de alto riesgo, con Venezuela como tablero y los diversos jugadores, el gobierno, la oposición, los actores internacionales, todos tratando de superar a los demás. Una analogía muy acertada. Y en este juego, la información es un arma poderosa. Vemos eso en cómo cada lado está tratando de controlar la narrativa en torno a la supuesta detención de Machado. Comando Venezuela está utilizando un lenguaje fuerte, calificándolo de secuestro y destacando la supuesta violencia e intimidación que enfrentó. Están tratando de pintar una imagen de un régimen brutal que no se detendrá ante nada para silenciar a sus oponentes. ¿Cuál crees que sea la estrategia detrás de esta narrativa? Es probable que busquen generar indignación y movilizar a la población en contra del gobierno de Maduro. Presentar el incidente como un secuestro evoca emociones fuertes y puede ser una herramienta efectiva para movilizar a la base opositora. Por otro lado, tenemos al gobierno colombiano, que inicialmente expresó su preocupación a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, solo para que el presidente Petro descartara todo el incidente como fake news. Esta inconsistencia plantea algunas preguntas muy interesantes. ¿Qué nos dice esto sobre la postura del gobierno colombiano? Es una situación compleja. El gobierno colombiano se encuentra en una posición delicada, tratando de equilibrar sus intereses nacionales con la presión internacional. Por un lado, Colombia comparte una frontera extensa con Venezuela y tiene un interés en mantener relaciones estables con su vecino. Por otro lado, Colombia también es un defensor de los derechos humanos y la democracia en la región. Pareciera que el gobierno colombiano está intentando jugar en ambos lados de la cerca. Por un lado, quieren mantener buenas relaciones con Venezuela, pero por otro lado, no quieren ser vistos como si estuvieran tolerando abusos contra los derechos humanos. Exactamente. Esta discrepancia entre la postura oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores y la opinión personal de Petro, expresada en su tuit, puede reflejar la dificultad de conciliar estos intereses divergentes. Y luego tenemos a 20 Venezuela, el partido de Machado, que confirma su liberación, pero aún insiste en que fue secuestrada. Están caminando por una línea muy fina. Reconocer que está a salvo, pero al mismo tiempo enfatizar la gravedad de la situación. Es un ejemplo clásico de mensaje político. Elegir las palabras cuidadosamente para enmarcar el evento de una manera que beneficia a su lado. Y está sucediendo en todos los lados de este conflicto. Y lo que hace que esto sea aún más desafiante para los observadores es que estamos lidiando con un entorno informativo muy polarizado. No se trata solo de diferentes interpretaciones de los eventos, sino de desinformación y propaganda descarada difundida por ambos lados. La lucha por controlar la narrativa se ha intensificado en la era digital. Las redes sociales y las plataformas en línea se han convertido en campos de batalla para la información, donde la verdad a menudo se pierde en un mar de desinformación y propaganda. Entonces, ¿cómo podemos, como ciudadanos informados, dar sentido a todo esto? ¿Cómo separamos los hechos de la ficción en un mundo donde todos parecen tener su propia agenda? De vuelta en la parte final de nuestra inversión profunda en el torbellino de la política venezolana. Hemos recorrido un largo camino, desde la dramática reaparición de María Corina Machado hasta las versiones contradictorias sobre su supuesta detención y liberación.
¿Qué podemos concluir de todo esto? Lo que ha quedado claro es que este incidente es solo un microcosmos de la lucha más amplia por el poder y el control de la narrativa en Venezuela. Exactamente. Es como si estuviéramos viendo un thriller político desarrollarse en tiempo real, con giros, vueltas y narradores poco confiables. Y como en todo buen thriller, lo que está en juego es increíblemente alto. Estamos hablando del futuro de la democracia en Venezuela, los derechos humanos de sus ciudadanos y la estabilidad de toda la región. Entonces, al concluir esta inmersión profunda, tratemos de responder a la gran pregunta. ¿Qué significa todo esto? ¿Cuáles son las conclusiones clave para nosotros que intentamos comprender esta compleja situación? Bueno, en primer lugar, este incidente subraya la fragilidad de la democracia en Venezuela. El hecho de que una figura prominente de la oposición pueda ser supuestamente detenida y liberada en circunstancias tan turbias plantea serias preocupaciones sobre el Estado de Derecho y el respeto a las libertades fundamentales. Es un duro recordatorio de que la democracia no se da por sentada. Es algo que debe defenderse y protegerse constantemente. Y como hemos visto, la batalla por la información es crucial en esta lucha. Absolutamente. Cada bando en este conflicto está tratando de moldear la narrativa, utilizando un lenguaje cuidadosamente elegido y publicando información selectiva para su beneficio. La desinformación y la propaganda se han convertido en armas poderosas en la era digital, y es esencial que los ciudadanos desarrollen un ojo crítico para discernir la verdad. Es como ser un detective, juntando pistas de diferentes fuentes, tratando de averiguar qué sucedió realmente. Y aún así, puede que no haya una única respuesta definitiva. ¿Cómo podemos navegar este mar de información? Especialmente cuando se trata de un tema tan polarizado como la política venezolana. La clave está en el pensamiento crítico. Debemos cuestionar todo, considerar la fuente, buscar evidencia que corrobore la información y ser cautelosos con cualquier cosa que parezca demasiado sensacionalista o unilateral. No se trata de tomar partido, sino de analizar la información de manera objetiva y formar nuestras propias conclusiones. Es un desafío, sin duda, pero un desafío que todos debemos asumir. La lucha por la democracia y la verdad depende de nuestra capacidad para ser ciudadanos informados y críticos. Y recordemos que esta es solo una pieza del rompecabezas. La situación en Venezuela sigue siendo altamente volátil y el resultado de esta lucha de poder aún es incierto. Lo que suceda en los próximos días y semanas tendrá un impacto significativo en el futuro del país y de la región. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en la compleja realidad venezolana. Esperamos que esta conversación les haya brindado herramientas para comprender mejor los eventos que se desarrollan y les inspire a seguir buscando información y formando sus propias opiniones. Hasta la próxima.